Bueno, saludamos de nuevo a nuestra audiencia de Universal TV Digital en el programa Entrevista Universal VIP. Estamos hoy con el doctor Eloy Saldaña, Eloy Espinosa Saldaña Barrera, que ya lo habíamos presentado en la primera etapa, y estamos conversando acerca de ya la parte profesional para luego entrar a la parte de visión y proyección hacia el futuro. Entonces, en este caso, Eloy nos estaba contando acerca de los caminos que él estaba yéndose como universitario en la Universidad Católica del Perú. Yo le había hecho unas preguntas en la primera etapa y había dicho, les había dicho a ustedes, de que se las iba a formular ahora en la segunda etapa, ¿no? Y una de las preguntas que le formulé a Eloy en la primera etapa fue, ¿qué te apasiona? ¿Qué es lo que más te apasiona en el área del derecho? ¿Que él eligió esa profesión? Luego también le pregunté cuál ha sido su mayor logro como profesional hasta el momento y de qué se siente más orgulloso en la etapa profesional. Empecemos con la primera pregunta. ¿Qué te apasiona? ¿Qué cosa es lo que te apasiona más del derecho, Eloy? Porque te vemos y te notamos que eres una persona realmente que emanas pasión por tu profesión. ¿Qué es lo que más te apasiona, Eloy? Siempre aprender, renovarse y poner mi mejor esfuerzo en las cosas que hago. Ya, o sea, a ver, cuando uno dicta tanto tiempo, da conferencias tanto tiempo, la tentación es agarrar cuatro libretos y repetirlo siempre, ¿no? Eso no va conmigo. O sea, yo siempre estaré viendo qué cosas nuevas surgen. Entonces, estoy como loco por meterme en un curso para aprender sobre inteligencia artificial, ya de ChatGPT, ya algo así. Entonces, siempre estoy viendo o viendo cómo me preocupa mucho, como ya no me puedo mover mucho tampoco por la silla de ruedas, estar muy metido en las redes, ya sea para opinar o para leer, porque yo creo que en un momento como el de crisis institucional que está viendo el país, lo que uno no puede hacer es quedarse callado. Entonces, tienes que jugártela, aunque eso te genere problemas después. O sea, el día de mañana sabe Dios con qué pueden salir, porque ahora ya no solamente cuenta lo que haces, sino cuenta lo que te inventan y tenemos todo el escenario de la posverdad, con lo cual ya no importa tanto lo que digas, sino lo que se consolida en el conocimiento general, como que fuera la verdad. Bueno, hay que correr esos riesgos. Se corrieron desde la época universitaria, se corrieron luego de la época universitaria porque entré pues a postular, apenas había sacado el título, a postular a San Marcos, que tenía una reforma interna y contra el pronóstico de todo el mundo, porque era el catedrático más joven, el profesor más joven, gano pues el espacio de la titularidad de San Marcos. Un San Marcos muy distinto al de hoy, un San Marcos donde tenías que estar protegido por los estudiantes porque tenías turno noche y Sendero se metía a las clases y los que no queríamos Sendero teníamos, entramos en la puerta con un cordón de estudiantes que te acompañaban a salir de la. Teníamos también allí se presenta que me conocen dos profesores ya fallecidos, uno muy recientemente, maestro querido, amigo y ejemplo, Néstor Sagüez, y otra gran figura que es Germán Villar Campos, que me van viendo que soy un alumno inquieto, que voy a los congresos y me convocan al primer, cuando antes era así, ahora lamentablemente el área constitucional está muy dividida, no tiene la cohesión que tiene, por ejemplo, el área administrativa a nivel académico en el Perú. Y a todos los profesores, éramos profesores, aunque sean nuevecitos, nos invitan a exponer en el Congreso Nacional. No me moría de miedo. Y son ellos los que me convencen de exponer, y no solo me convencen de exponer, Ricardo, amigas, amigos, sino que les gusta la exposición, y a un congreso que meses después me invitan en Argentina. Muertísimo de miedo voy, preparo en posición en la época donde ahora no se vive, pero la época de la luz duraba hasta cierto rato y uno no tenía estas computadoras sino máquinas de escribir, que en el mejor de los casos tenían para corregir
tenías que tener una para borrar, y termino el trabajo a 5 para las 12. Ya, 5 para las 12, a las 12 se iba la luz y tuve que hacer, porque salía a primera hora del día siguiente, tuve que hacer mis maletas oscuras e irme al Congreso. De allí también saqué una beca para México, comencé a tener estas circunstancias. Y en Argentina me dijeron claramente, fui por una semana, pero como no tenía actividad en la universidad, me quedé como un mes. Me tuvieron paseando como mascotita ahí para exponer sobre las cosas, porque vivíamos la coyuntura del 92, 93, que es tenía muchos puntos de contacto con lo que pasó en la reforma argentina del 94. Entonces yo les era en ese sentido funcional y me tomaron cariño. Y me llevan ante el entonces decano y al entonces rector de la Universidad de Buenos Aires y me dicen, ¿usted qué está haciendo por la vida? Bueno, trabajo coordinando el proyecto de proyección social que tenía la universidad en ese momento. Tengo una titularidad en San Marcos y matriculado y me ha ido muy bien en el primer ciclo de la maestría, pero en su país hay doctorado. En ese momento se habían suprimido Entonces Mira, me dijo, señor, mira, fíjate que, perdón la interrupción, porque sí, me está llegando una pregunta que justamente dijiste hace unos momentos, cuando estabas en San Marcos, entraba Sendero, dijiste Sendero. Para la gente que no conoce, que está fuera, porque este programa se va afuera también, sí, sí. Sendero Luminoso, era pues aquel entonces, aquellos años 80, 85, 90, etcétera, hasta 90, creo más o menos la década 90, era un grupo. Básicamente hasta la captura de Nair Guzmán, que era el líder de Sendero en el año 92, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces era un grupo, o bueno, no sé si seguirá, pero es un grupo revolucionario, terrorista, ¿no? Que yo recuerdo mucho, Eloy, que en esas épocas, incluso cuando andaba con mis madres por la calle, hemos pasado lo mismo, las mismas épocas, teníamos temor de que por ahí podía haber un coche bomba, ¿no? Entonces, justamente cuando había un auto ahí de repente medio abandonado, yo le decía a mi madre, le decía, mamá, vámonos para la acera de frente, o vámonos por otro lado, porque ese carro, no sé, me da mala espina. Entonces vivíamos con ese pánico, ¿no? Y ahora, lógicamente, que vivimos otro tipo ya de terrorismo delincuencial también en nuestro país, lamentablemente, a nivel ciudadano, pero en esas épocas, como tú bien dices, era pues, ese movimiento se infiltraba, ¿no? En las universidades. Y no solamente las universidades, pero Ricardo, Sendero Luminoso, que era un grupo que venía de una formación maoísta más radicalizada, es- tomaba zonas. Y cuando uno hacía trabajo comunal, como el que yo hacía, en zonas que en ese momento todavía eran asentamientos humanos y no estaban afirmados, pues había momentos donde ellos declaraban paros. Tú no podías entrar. Y si tú entrabas, corrías riesgos. Hubo una gran lideresa que fue María Elena Moyano, entonces en Villa El Salvador, otra de estas zonas emergentes, ¿No? y yo fui invitado a la reunión, porque yo trabajaba con ellos y ellas en ese momento, fui invitado a la reunión donde finalmente no llegué porque había problemas para el transporte, no llegué. Y en ese momento entra Sendero Luminoso, aísla al resto de gente y le tira dinamita al cuerpo y así muere Magdalena Moyano. Yo iba a estar ahí, yo iba a estar ahí. Y bueno, y antes de eso, porque también todo hay que decirlo, vivimos la tercera hiperinflación más alta de la historia en el Perú. Entonces en el Perú se hacían, como ahora vemos en Venezuela, por ejemplo, colas para poder, listas, para poder tener 1 kilo de azúcar, para poder tener 1 kilo de arroz. El peruano le mete a todo arroz y no pan, como en otros países. Entonces, esas épocas se vivían donde tú ibas, Ricardo, y tu mamá hacía la cola en otro Claro, sitio claro. porque si no, no había arroz suficiente para la casa. Entonces, Sí, sí, recuerdo. después de esta crisis viene la crisis con Sendero, la crisis del terrorismo, también el MRTA. El MRTA de repente hacia afuera suena un poco más porque es el movimiento que tomó la embajada de Japón en el Perú
con una serie de rehenes y tuvo que hacerse todo un operativo llamado, conocido por el nombre de Chavín de Guantar, para desalojarlos, ¿no? Vivimos también antes, la época, en el 86 vivimos el problema del Frontón, ¿no? Una cárcel que fue donde hubo una rebelión de senderos y fue reprimida a sangre y fuego, ¿no? Entonces, y para que no, entonces, todo eso lo vivimos nosotros, todo Claro, eso lo vivimos nuestra generación. claro. Y cor- con esa efervescencia optamos, en vez de optar por la vida política, optamos por el espacio académico. Y nos sale rápido, afortunadamente, con el favor de arriba, el espacio de San Marcos, nos sale rápido lo de Argentina, me voy un par de años a Argentina, avanzo una tesis con Germán y esa tesis no la puedo sustentar porque en su momento la sustenté después, y es la tesis que sustento en España, porque este, mi padre se pone mal. Entonces hubo que regresar de emergencia y a pesar de tener la beca, ser el primer extranjero que había ganado la beca CONICET, que sería como el equivalente al CONCITEC de acá en el Perú, o sea, Centro para la Promoción de la Ciencia, la Tecnología, y tuve que dejar esa beca, volver, mi padre ya había dejado su labor como juez, había asumido algunos arbitrajes y esos arbitrajes sabía los tenía que terminar. Entonces me quedé, mi padre se puso mejor y cuando se pone mejor, en la antigua sala de profesores de la Católica salió un cartel, invitación para que alguien pueda hacer una beca en España, porque en Argentina, entonces muerto Germán, Sagüez hizo todo lo posible para que le dieran la titularidad de la asesoría de la tesis y no hubo idioma. La burocracia de nuestros países es terrible. Y además, en la Universidad de Buenos Aires es un monstruo, Ricardo, amigos, amigas. O sea, hay tantos alumnos en la Facultad de Derecho como todos los alumnos que hay en la Universidad Católica, solo en la facultad. Cuba. La UBA, pues. Pero yo también fui profesor, tuve el honor de seguir teniendo con la acreditación de profesor visitante en la UBA y en la UCA, y bueno, haber dictado en buena parte de las universidades de Argentina, por lo menos alguna conferencia. De allí sale la convocatoria y yo la miraba, y ya ahí estaba mejor, la cosa estaba estabilizada. La convocatoria para poder seguir una universidad en Barcelona. ¿Ya? Y bueno, en el último día presento los papeles entre 20 candidatos, tengo la suerte de que se me escoja. Había dos que quedamos al final, pero escoge y me voy a España. Y me voy a España en una coyuntura muy afortunada, porque cuando había estado estudiando en Argentina, era la Argentina rica, que no es la Argentina de ahora, era la Argentina donde el dólar y el peso valían lo mismo. Entonces los argentinos se daban el lujo de traer profesores de cualquier parte del mundo, y entre ellos españoles. Y entonces mis profesores españoles, siempre fue un buen alumno, me reconocían y comenzaron a invitarme a que exponga en diferentes universidades de España. Entonces, así tenía la vida de becario unos días y la vida de profesor invitado otros, ¿no? Entonces, Claro, y de ahí viene la sí, vena también para ser profesor, mi querido Eloy, ¿no? Para ser sí, profesor, claro. justamente para poder dar todo lo que tú has aprendido, todo lo que te han enseñado, todo lo Bueno, que... yo no, en ese sentido no creo en la mezquindad de algunos o sea, yo armo grupos, no argollas. Ujú, ¿Ya? claro, Me ayuda, me gusta acompañar, porque yo no soy nadie para formar a nadie, pero me gusta acompañar el proceso de gente que veo que tiene talento y ganas. claro, Hay gente que le da con todo y avanza, hay gente que opta por otras disciplinas. Ahora que he vuelto al tiempo completo en la Universidad Católica, resulta que por lo menos el 30% de los profesores de tiempo completo han sido alumnos míos. Porque así pasa, pues ya dejas de ser el profesor joven y ahora ya eres el profesor de la mediana edad.
Claro, Y dime, perdón, ¿y cómo podrías tú balancear tus logros? Porque yo te pregunté hace un rato, según Eloy, ¿cuál había sido su mejor logro, en este caso del derecho, y ahora podría ser también el caso de profesor universitario? Porque yo creo que no vamos, hay nada mejor y nada más bueno que trascender y dejar a las próximas generaciones tu sapiencia, tu conocimiento, tu lado académico. En este caso, ¿cómo podrías balancear? ¿Cuáles han sido más o menos? vamos tratando de hacerla corta. A ver, sin duda, para un profesor de derecho público, porque yo he enseñado toda mi vida derecho constitucional, derecho administrativo, el ser magistrado del Tribunal Constitucional es el mayor honor que puedes tener. Y en el caso nuestro, en una elección que no tuvo la contaminación político-partidaria que tienen otras, porque hubo una elección donde pasó esto y se descubrió por un audio, lo que en el Perú se llamó la repartija, y tuvieron que cesar esa elección y nombrar a gente, donde había algunos que tenían pues su adscripción política más o menos clara, pero era un espacio más abierto y eso permitió un tribunal, que es extraño, donde había discusiones a veces feroces, ¿ya? Pero había la intención, muchas veces lográbamos consensos y otras no. Entonces fue una etapa muy dura porque tenías que sacar 45 expedientes diarios con un equipo al cual lo hacías trabajar muy duro, pero se aprendió mucho. Se aprendió mucho no solo en lo académico, podía haber el menor de todos, entonces, sino en lo humano, en las grandezas y en las miserias de lo. O sea, cuando escribo un libro de lo que me pasó allí, paso a la clandestinidad, querido amigo, porque hay gente a la cual le va a encantar lo que ponga, pero hay gente a la cual me va a querellar por lo que ponga, aunque sea cierto lo que ponga. Entonces, ese sin duda es el logro, ya estar en el tribunal. Y el hecho de ser presidente o no ser presidente es una cuestión más política, ¿no? Es una cuestión de correlación en ese momento, si le eres simpático o no le eres simpático a la mayoría, si hay incidencias sobre esto, entonces a mí no me quita el sueño no haber sido presidente del tribunal, ¿no? Llegué a ser vicepresidente con el favor de Dios y punto. Ahora, eso con respecto a entonces, a lo estrictamente profesional, después he tenido muchas actividades en el sector público, fue muy enriquecedor ser jefe de gabinete de asesores, que en el caso del tribunal, tiene, el Poder Judicial tiene casi el rango de un viceministro y es el jefe administrativo en los hechos de todo, con dos presidentes de la Corte Suprema, el Poder Judicial es un monstruo grande que pisa fuerte, y con muchas complejidades y con muchas acusaciones de corrupción o de letargo resolver, pero también con jueces, juezas y funcionarios de primerísima calidad. Hay gente que no te puedes imaginar, Ricardo, se amanece trabajar con tal de sacar su trabajo. Puede no tener la mejor formación muchas veces y uno puede discrepar con sus conocimientos, pero el nivel de dedicación que ves allí, tú hablas de pasión mía por la enseñanza, pasión por su trabajo, yo he visto muchos que están dentro del Poder Judicial. También en el tribunal, sin duda. Ahora, nunca dejé, o por lo menos hubo interrupción en la cuestión docente, y tuve mucha suerte, ¿no? El hecho de haber llegado rápido a Argentina y rápido a España, rápido en los tiempos de antes, porque ahora el Perú sí ya no es, en la aldea global está vinculado, ahora prácticamente cualquier alumno o alumna destacada puede sacar una beca y se va. En la época teníamos nosotros que conseguirnos la beca, presentarnos al concurso. Ahora hay instituciones públicas o privadas que si tú eres un buen alumno, un buen alumno, ya te están dando la beca para que estudies fuera. Eso no pasaba. Entonces, Y dime una cosa, no, eh, y dime una cosa, y hacerse, pues, conocer y reconocer. claro, dime una cosa, nos acabas de decir, y con justa Sí, razón, de que tu máximo logro fue estar en el tribunal como vicepresidente. Y digamos, en el mundo del derecho, para ti, ¿qué cosa te faltaría lograr más? ¿Qué cosa crees tú que podrías tú quizás o aspirarías a tener un nuevo logro quizás en el Perú o a nivel internacional?
¿Qué es lo que te gustaría quizás, o tú como Eloy dices, me falta esta parte de acá? Bueno, yo diría tres cosas, ¿no? A ver, la primera, eh, poder superar los problemas de salud que hasta ahora tengo, que me llevan a dictar tres cursos, ya solo en una universidad y no en varias, eh, con oxígeno y en silla de ruedas y con micrófono. Claro, que es un enorme esfuerzo. Mañana comenzamos clase y tengo una clase de 3 horas. Imagina lo que queda de mí después de esa clase. ¿No? Es un tremendo esfuerzo, claro. Y hay congresos que se hacen en el Perú, como hay uno que viene de profesor constitucional, y hay que son, o congresos internacionales que son presenciales. He tenido, en ese sentido, tanto aquí, en el área administrativo, como en el área constitucional afuera, muy buenas amigos que me permiten exponer virtualmente en congresos que ya son presenciales. Por ejemplo, en Toledo, en España, que es el gran congreso que se hace de formación, donde va todo, va una primera plana a dictar en julio y antes en enero en Pisa, en Italia. Pues claro, yo ya no puedo viajar, yo no puedo subirme a un avión todavía. Va hoy mejorando mucho, entonces, pero no estoy en condición de hacerlo. Entonces, el hecho de que se preocupen por darte una cobertura virtual o que estés dictando en esta semana 3 conferencias, básicamente virtuales, una por el buen amigo Ricardo García, una exposición, pero otras 2 conferencias voy a dictar a la semana, es un aliciente para seguir mejorando en tu salud, pero es una dificultad que quisiera superar para poder estar más presente en ciertos espacios, no para decir tus cosas, sino para poder aprender las cosas nuevas que van surgiendo las perspectivas o confrontar perspectivas, porque nadie es dueño de la verdad. La segunda cosa que me preocupa y que me gustaría tener es poder tener el tiempo. Estoy sacando un libro que me falta solamente el prólogo, entonces es que he tenido que cambiarlo, pues claro, con 5 horas y un video de discurso de la señora Boluarte, que cambia absolutamente todo el escenario. Un libro que se llama Desafíos del Bicentenario. Hay casi 100 autores del derecho, de la economía, de la ingeniería, peruanos, extranjeros, con visiones distintas. O sea, tienes por un lado, para que veamos, claro, en el fuera no van a entender el ejemplo, pero aquí adentro queda muy claro que Jorge el Castillo no piensa igual que Carlos Rivera, que es el presidente de una ONG. ¿No? Entonces, bueno, los dos están en el libro. ¿No? Y claro, poner de acuerdo, el gran problema es después haz un prólogo que le haga justicia, primero a la explicación del contexto que estamos viviendo, de crisis institucional y de crisis de valores, y después trata de decir algo que sea mínimamente coherente sobre todos ellos. Ya he tenido el trabajo complejo, el presidente del Tribunal Constitucional Boliviano me pidió que haga el honor, que haga el prólogo de un libro muy interesante sobre cómo se aplican las garantías constitucionales sobre el proceso penal. El prólogo me salió de 28 carillas, ¿ya? Pues yo no, ya voy por las 30 y tantas con el prólogo de esto. Pero la gran asignatura pendiente de publicación para mí es mi tesis postdoctoral, donde yo apuesto a fundamentar por qué creo que el derecho y los derechos básicamente tienen sentido solo si van a proteger especialmente a los sectores más vulnerables, para que satisfagan sus necesidades humanas básicas y puedan alcanzar lo que el maestro Fernández Cesareo llamaba proyecto de vida, y yo siguiendo a Amartya Sen y siguiendo a Marta Nussbaum y a la gente que ha escrito sobre esto, y algunos que se quieren ser los padres de la criatura, lo que está sido escrito hace muchos años, pero yo sí soy de los que reconoce las fuentes originales, lo que se llama el proyecto humano de vida integral, que en el Perú
con 78% de población económicamente activa, sin empleo fijo, sino con un empleo informal, y con un país con insuficiencia alimentaria de 58%, 17 millones de peruanos tienen problemas para la alimentación, Claro. y de ellos, ¿qué quiere decir? Que 11 millones, por lo menos una comida al día no comen, y 6 millones hay días enteros que no comen. Eso es la realidad del Perú. Entonces, el tercer reto es el de poder ir acompañando el proceso de gente, como lo vengo haciendo, lo he venido haciendo. Algunos después te tiran un tortazo, ya ni se acuerdan de quién eres tú y hasta hablan pestes de ti, ¿no? Pero es parte del riesgo de vida. Uno apuesta por ayudar a la gente y hay gente que no quiere ser ayudada, hay gente que en el camino opta por otra cosa y hay gente que después te patea la cara. Eh, y bueno, poder seguir colaborando con el proceso de desarrollo único, que cada cual se juega su partido, pero ser un colaborador en ese proceso de crecimiento de chicos y chicas valiosísimos que hay, y no solamente en la universidad que enseño, en otras universidades, y colaboro con gente de todas las universidades. Y en ese tener también defender causas justas, ¿no? Entonces me compro pleitos en entrevistas sobre cosas que todo el mundo me aconseja, mejor no hables. La correlación te es desfavorable, te pueden salir con algún problema. Mira, Como decía González Prada, que era un gran intelectual en el Perú, hace de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, hay que acabar con el pacto infame de hablar a media. Eloy, mira, yo desde que te conozco, hermano, soy un admirador tuyo. La verdad, Favor, ¿qué me haces? te lo digo sinceramente, pues, eres una persona resiliente, eres una persona que practica, diría yo, incluso el estoicismo. Y la verdad, ¿por qué? Porque creo que eres el único profesor a nivel nacional que a pesar de que tienes un poquito la salud, un poquito delicada, vamos a decir así, Dios mediante, estoy seguro que te vas a mejorar, pero continúas y continúas con ese mismo ímpetu, con esas mismas ganas, con esas mismas energías y sigues haciendo cosas, escribiendo un libro, dictando clases, quieres. Entonces, fíjate, quizás eso es admirable, es un ejemplo. Por eso que este programa es para entrevistar a personas como tú que han trascendido, están trascendiendo y buscan trascender hacia el futuro, ¿no? Pero dime, Eloy, ¿qué te preocupa en relación con el futuro del derecho? Tú que eres un especialista, ¿qué es lo que te preocupa a ti ya como una visión hacia adelante, ¿no? ¿Cómo crees que podría cambiar la profesión o tu profesión para ser mejor en los próximos años? ¿Qué es lo que tú podrías decirte, quisiera que esto cambie? ¿Qué es lo que te preocupa, Eloy? Bueno, primero al agradecer los elogios inmerecidos del amigo, ¿no? Pero de bien nacido es ser agradecido. Pero ya yendo a la pregunta concreta que haces, hay muchas cosas que se podrían comentar, pero la dictadura del tiempo es la única dictadura que hay que soportar. Entonces, yo entiendo que esto tiene ya su plazo. Eh, yo creo que el país está viviendo una de sus crisis institucionales más fuertes, tanto en lo que, y una crisis de valores también muy fuerte. Y eso se siente en el derecho y en la percepción que tienen no solamente la población, sino muchos mismos abogados y hasta profesores y hasta autoridades de facultades. El derecho es un mecanismo, la ciencia social sin duda, pero es un mecanismo para resolver problemas y permitir el desarrollo de las personas, no crecimiento, desarrollo de las personas de manera integral. El derecho no es no forma gente que tiene que ganar los procesos o que tiene que ganar las licitaciones o que tiene que ganar los procedimientos administrativos o los pleitos que hay adentro de un club de cualquier manera.
Y lamentablemente esa es la proyección que tienen algunos de su carrera, ¿ya? Y que tiene muchos ciudadanos el trabajo del abogado. El abogado para mucha gente es una suerte de charlatán ilustrado que lo que hace es, este, al que se le contrata para que gane lo que yo quiero que gane, aunque no tenga la razón. No, pues, señor. ¿Ves? El abogado lo que es un colaborador para que la sociedad camine bajo ciertas reglas de juego que nos permita el desarrollo de todos y todas, la posibilidad de que cada cual alcance su proyecto de vida en la medida posible y tiene como presupuesto que yo tenga satisfechas mis necesidades humanas básicas. O sea, no hay proyecto de vida. Si no tengo para comer, si no tengo educación calificada, ¿qué proyecto de vida voy a tener? Si tengo una salud paupérrima, ¿qué proyecto de vida voy a tener? O coberturas de esto. Entonces, si no miramos los problemas que son realmente aquellos que tienen que resolver un abogado para poder, dentro de una sociedad, si no creemos que la idea es una relación solamente de atender los caprichos muchas veces de la cliente o del cliente de turno, sean personas naturales o sean instituciones públicas o privadas, estamos llevando al derecho y a los derechos por el peor camino. Entonces, allí yo lo que trato en los procesos que estoy colaborando de formación de gente y los que he colaborado siempre he tratado, con todos mis defectos, porque no soy perfecto, con todos mis defectos, y con las cosas que tengo, las cosas que me achacan y que no tengo, pero bueno, ahí he tratado siempre de que la gente entienda cuál es el verdadero rol de su carrera. Entonces, siempre hay que estudiar, siempre hay que proteger, siempre hay que optar por el más débil, siempre hay que optar por generar condiciones de inclusión y de cohesión y armonía en una sociedad y siempre hay que aprender a que uno no es el dueño de la verdad, que pueden haber otras posiciones y hay que procesar las diferencias. No te escucho, querido Ricardo, parece que tu micrófono está apagado. Ya, sí, tienes razón, perdóname, Eloy. Justamente lo que dijiste hace unos momentos, el tiempo a veces nos juega una mala pasada, porque esta conversación es muy saludable para todos en general, puesto que estamos escuchando a una persona que es un académico, profesional, que ama el estudio, ama su profesión, ama lo que hace, ¿no? Y yo diría personalmente, lo digo en público, es un buen profesional, pero mejor ser humano. En este Ya. caso, yo te diría, Eloy, ¿qué mensaje tú le podrías dar? ¿Qué mensaje le podrías dar a esta juventud o a toda la sociedad en general, al sistema mismo del mismo derecho, a aquellos estudiantes? Porque esto va a salir y, y esto se va a replicar seguramente mucho. ¿Qué mensaje yo quisiera que tú cierres el programa dando un mensaje, ese mensaje de Eloy Saldaña, Eloy Pinoza Saldaña Barrera? Te escuchamos, Eloy. Uy, yo no soy bueno para dar recetas a la gente, pero ahora trataré de hacer el esfuerzo y en corto. En primer lugar, si seguimos entendiendo que el que piensa distinto es un enemigo, no vamos a mejorar. En segundo lugar, si no eh, cumplimos con ciertas pautas de respeto, ya no digamos normas, pero cierta pauta de respeto al otro, y no permitimos el desarrollo del otro porque prima el interés individual o de grupito pequeño frente al interés general, pues tampoco vamos a. Y si en el espacio que nos toque vivir no ponemos nuestro mejor esfuerzo cada día por hacer las cosas bien, a veces hay días donde uno dice, se me fue el día prácticamente sin hacer nada importante.
pero lo relevante es la actitud de querer poner lo mejor de cada uno, de cada una, de cada persona. Eso es lo importante. De repente no conseguimos los logros, pero no siempre el resultado es lo que significa. El camino también importa. Sí, 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 Eloy. Muy buenas palabras, Eloy. Y Bueno, por brevemente favor. repito esta frase que me gustó mucho. Si en una sociedad no se establecen consensos básicos o se procesan las diferencias, difícilmente se podrán avanzar hacia un lado bueno. Hay que desterrar esa idea de quien piensa distinto es enemigo. El ser de derecha no te hace bueno y el ser de izquierda no te hace malo, o viceversa. Hay que ser mejor ser humano. Eloy, ha sido un placer conversar contigo. El placer ha sido absolutamente mío. Muchas gracias por la paciencia de escucharme y la paciencia de los que me están escuchando, me van a escuchar. Y bueno, me ratifico. Digamos que en esas tres frases que tú has señalado son las que he buscado orientar mi vida, mi quehacer. No soy perfecto, puedo haber cometido muchos defectos, muchas cosas, hacerlas mal y haber sin querer hecho daño a alguna gente, pero siempre mi intención ha sido caminar por el buen camino. Ok, Eloy, un fuerte abrazo a la distancia, hermano. Un abrazo. Vamos para adelante y muchas gracias por tu tiempo, hermano. Gracias Una más próxima bien por la oportunidad. invitación. Abrazo grande Gracias, y hermano. saludos a todos los que tengan la paciencia de escucharnos Así es. hoy Gracias. día u otro día. Un abrazo. Correcto. Chao, hermano.